No basta solamente con decir solo Jesucristo es el Señor, ni reconocer el señorío de Cristo. No basta con ello para entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque lo profesamos con nuestros labios. Pero ¿y el corazón? Isaías 29:13. Isaías 29:13. ¿Qué dice acá el Señor? Así dice el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. Este pueblo solo de labios me honra. ¿Qué es honrar de labios? Es decir, Jesucristo es el Señor. Es decir, Dios es el Señor. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Muchos de los que llenan las iglesias y que se cansan de decir Señor, 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 ¿hasta dónde llega el señorío de Cristo en sus vidas? Hasta la campanilla de sus gargantas. Y jamás llega al corazón el señorío de Cristo. ¿Es así o no? El Señor, Señor de mi vida eres tú. Y todo lo demás, hasta acá llega, hasta la campanilla. En el corazón, Jesucristo es el Señor de tu vida. No basta solamente con decir, desecho los ídolos y Jesucristo es el Señor. Muchos con esta profesión no entrarán en el reino de los cielos. Otros van más allá de la profesión. Otros ejercen ministerios en las iglesias. Ya no estamos hablando solamente del que profesa, estamos hablando del que sirve en alguna iglesia. Y tienen ministerios esplendorosos, echan fuera demonios y hacen milagros. Hoy en día, entre los líderes de las iglesias, donde se enteran que en alguna iglesia va mucha gente, ocurren milagros y se expulsan demonios, no importa qué enseña, ahí debe estar obrando Dios. Ese es el pensamiento, ese es el sentir. Pareciera que donde hay mucha gente, cosas sobrenaturales, que allí está la mano de Dios avalando. Nunca me dicen qué es lo que enseñan. Cuando pregunto, che, ¿qué enseñan? No sé. Nunca preguntan si es lo que se enseña está acorde o no a la palabra de Dios. Es más, en muchos lugares ya ni la Biblia se utiliza en el horario del mensaje. Se habla de economía, se habla de política, se habla de muchas otras cosas, pero ya ni la Biblia se toca. Líderes que viven como sea y muchas veces piensan que porque ocurra algo sobrenatural, Dios está apoyando ese ministerio. Acá hay muchos en los que habla Jesucristo que dirán, ¿y no sacamos demonios en tu nombre? ¿Y no hicimos muchos milagros? ¿Y qué le responde el Señor? Ah, sí, vengan, pasen muchachos. Apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Las obras milagrosas y expulsar demonios en el nombre de Jesucristo es señal de contar con la aprobación de Dios. Nunca. Es más, la palabra de Dios nos dice que Satanás engañará en los últimos tiempos por medio de señales y de milagros, y todo el mundo correrá, todos los incrédulos correrán por tras de los falsos profetas, que hasta utilizarán el nombre de Cristo para hacer milagros, y hasta Satanás tratará de sacar de la fe a los elegidos de Dios y hacerlos apostatar, salirse del camino de la verdad. Esto lo dice la palabra. No crean que va a enviar gente para decir, yo en el nombre del diablo echo fuera demonios. No. Lo harán en el nombre de Cristo. Es más, acá están diciendo estos muchachos, Señor, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿En el nombre de quién sacan demonios y hacen milagros? En el nombre de Cristo. El hacer milagros en el nombre de Cristo y que ocurran esos milagros no significa que Dios está respaldando la vida de esos ministerios.
Ya estamos hablando de gente que sirve en las iglesias con grandes ministerios. En tercer lugar, están los que conocen las grandes verdades de las Escrituras. Ya no hablamos del cristiano que solamente asiste a la iglesia y canta Señor, Señor en las iglesias. Ya no estamos hablando solamente de que aparte de cantar, también hace milagros en el nombre de Cristo. Ya estamos hablando de aquellos que conocen la palabra de Dios. No profesamos en tu nombre, no profetizamos en tu nombre. Profetizar es enseñar públicamente. Los maestros, los que enseñan la palabra de Dios. Grandes conocedores de la palabra de Dios estarán en el infierno. Eso dice el Señor Jesús. Ahora, ¿significa que no hay que profesar el nombre de Cristo? ¿Significa que no hay que servir en la iglesia? ¿Significa que no hay que conocer la palabra de Dios? No. Es una advertencia del Señor Jesucristo. No basta con profesar que Jesucristo es el Señor en tu vida. No basta con que sirvas en una iglesia y ministres al Señor. No basta con que conozcas más la Biblia. Todo ello es imprescindible en un cristiano, básico y elemental. Es más, te tendría que preocupar de que no te congregues y no profeses el nombre de Cristo. Te tendrías que preocupar de que tarde o temprano no decidas servir al Señor en algún sentido y de no tener interés por la palabra de Dios. Pero con ello no basta. No basta. Te lo digo en otras palabras. Si bastara con esto, Satanás entraría al cielo primero que cualquiera de nosotros. Porque los demonios fueron los primeros en reconocer cuando Jesucristo estaba en la tierra que Jesús era el Hijo de Dios y el Señor. ¿Es así o no? Cuando entró a la sinagoga, ¡ay, Señor, ¿a qué has venido a destruirnos? Ningún ser humano había reconocido que Jesucristo era el Hijo de Dios y los demonios sí. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan ante el Señor. Reconocen los demonios que Jesucristo es el Señor. Satanás sabe que Jesucristo es el Señor. Por eso es que en Job lo encontramos a Satanás pidiendo permiso en el trono de Dios para hacer algo. Sin permiso de Dios, el diablo nada puede hacer. Sabe que tiene una autoridad superior, que está arriba de todas las cosas, es Jesucristo el Señor. Así que si tienes alguna conciencia de que Jesucristo es el Señor, el diablo tiene certezas que Jesucristo es el Señor. Por otro lado, Satanás conoce las Escrituras mejor que vos y yo. A tal punto que quiso por medio de una discusión teológica hacer tropezar a Jesucristo en el desierto. ¿Es así o no? Sabe más versículos de memoria que vos y yo. Conoce la Biblia mejor que vos y yo. En tercer lugar, hace más milagros que vos y yo. Es más, capaz que no hacemos ni uno. Pero Él hace milagros grandes. Así que si es por decir que Jesucristo es el Señor, por conocimiento de la palabra de Dios y por hacer milagros en el nombre de Cristo, entonces el primero que está en el cielo es Satanás. Pero Satanás no está en el cielo, ni lo estará. Cayó del cielo. Y de hecho, Apocalipsis 20 nos dice que por los siglos de los siglos será atormentado en el lago de fuego y azufre. Atormentado. ¿Está mal confesar el nombre de Cristo? ¿Está mal estudiar la palabra? ¿Está mal servir en la iglesia? No. Eso no era pecar contra Dios. Entonces pregunto, ¿qué es lo que estaba mal de esta gente? Que Jesucristo los rechazó. Si servían, hacían milagros, enseñaban a otros la Biblia, profesaban que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. ¿En qué fallaron? ¿Cuál era la maldad? Porque Jesucristo le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Era malo enseñar a otros la palabra de Dios? No. ¿Era malo hacer milagros, sanar a alguien que esté enfermo, expulsar demonios y liberar a la gente de opresión? ¿Era malo? No. ¿Era malo proclamar que Jesucristo es el Señor? No. ¿Cuál era la maldad? Que no querían hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Esa era la maldad.
la voluntad de Dios no les importaba. Primaba más hacer su propia voluntad, ser indiferentes a las demandas de Dios para con su vida, que hacer la voluntad de Dios. Cuidado, una actitud meramente religiosa te va a terminar autoengañando. No había hipocresía en estos hombres. Escuché más de una vez un mensaje donde se dice que el pecado de estos hombres era la hipocresía. No había hipocresía. Porque el hipócrita es consciente que está engañando y que está haciendo mal. ¿Es así o no? El hipócrita actúa. El hipócrita se para al frente y llora, pero es consciente de que no está sintiendo algo para llorar, simplemente está actuando. El hipócrita dice, perdóname por afuera solamente, pero por adentro no hay